Muy bien. Momento de abrir los libros. Vamos a los libros. Abren los libros, sacan una hoja. No, cierren los libros, saquen una hoja. Muy bien, y de recibir, por supuesto, a nuestra amiga Nati de Virgilio, que siempre tiene cosas bonitas para contarnos. Y eso que no se sabe de los autores. ¿Cómo están? Me hacen mala fama, saquen una hoja. No, abran los libros, abran los libros. La profe buena soy yo. Sí. La profe buena onda. La profe copada, que nos cuenta todo lo que después nos vamos a acordar, ¿viste? Todo lo que no se sabe. Es que por lo general te quedan... Si van viendo los posts, siempre hay algún alumno que dice, ay, profe, bueno, qué bien, si ven en mi Instagram. O sea, bastante bien, vengo zafando con mis alumnos. Muy bien, muy bien. Es que te quedan esos recuerdos después de los profesores y de los colegios de los buena onda. ¿No? Claro. De los mala onda te acordás que eran mala onda y punto, no te acordás cosas puntuales, pero de los buena onda sí te acordás. Sí, sí, tal cual. Es verdad, chicos, es así. Muy bueno, y hoy bien. vamos a hablar de Leopoldo Marechal. ¿Por qué? Porque mañana es el Día Mundial de las Bibliotecas. Ajá. Y él fue bibliotecario y docente, pero además fue un gran escritor que junto con Cortázar, se dice, y Lugones también, fueron como los padres de la narrativa argentina. Entonces, como buenos padres, vamos a venir a contar un poco de esa historia porque ha quedado bastante relegado en su momento, ya vamos a ir repasando su vida. Pero él nació en 1900, justo en esa bisagra de nuestro país, que estaba todo ahí con el voto, terminando con el tema de los pueblos originarios, con el gobierno de Roca, y va a morir en 1970. O sea, va a pasar muchos gobiernos, nuestro primer golpe de Estado, la década de infamia, así que imagínense todo lo que podemos hablar. Imagínense. Bueno, Leopoldo Marechal, además después vamos a estar leyendo un pedacito de este libro, ahí, este librazo, Muy bien. que se llama El banquete de Severo Arcángelo, que es un librazo y yo se los recomiendo, luego ya vamos a estar recomendando. Pero además escribía poesía, y una poesía que le ha dedicado a sus musas, que fueron sus mujeres. Bueno, Leopoldo Marechal, como decíamos hace un ratito, va a nacer en el seno de una familia. El padre era un mecánico uruguayo, la mamá era ama de casa, pero sobre todo cuando estaba forjándose esos primeros 10 años, hasta 1910 de nuestro país, y ese primer centenario. Cuando el padre va a sufrir la famosa gripe española que se instaló en el país, también en un hogar obrero, ¿qué sucede? Va a morir, pero sobre todo a Leopoldo le va a quedar el recuerdo de que el dueño de ese aserradero donde el padre trabajaba lo hizo levantarse de la cama, no lo dejó recuperarse de la mejor forma, tampoco le mandó al doctor, y eso hizo que le quedara como una especie de resentimiento hacia cierta clase social. Y luego, cuando él se convierte en maestro y se convierte en escritor también, va a estar combatiendo toda esa parte oligárquica, a pesar de que él era amigo de Irigoyen, nuestro primer presidente electo, y también luego de Torcuato de Alvear, y va a acompañar junto a Borges todo ese hervidero político, aunque esté en contra de Lugones. Pero ese se reconocía abiertamente radical. Sin embargo, cuando va a viajar a Europa, va a ser periodista, cuando vuelve en 1930 ya está instalado el primer golpe de Estado. En 1931 él se va a hacer abiertamente católico cuando que era ateo, o sea, tuvo muchos vaivenes mientras vamos escuchando. Y ahí se enamora de una maestra española nacionalizada argentina y va a tener 2 hijos. Pero cuando él, mientras es maestro, también participa de actividades culturales, en el medio va a estar también en la revuelta de que va a asumir el gobierno, la revolución justicialista por medio de Perón. Nati, te hago una pausa ahí con el perfil tan revolucionario. Vos decís que era ateo. ¿Qué fue en el medio que le hizo ese clic y que lo lleva a pasarse a católico? El clic fue que él durante un mes va a recorrer Italia y va a conocer la vida de Dante Alighieri. Cuando vuelve a Argentina, él ya tiene en la cabeza su primera novela, pero además esta que luego vamos a estar hablando, que habla de un banquete, y este libro, que se llama El banquete de Severo Arcángelo, va a tener 3 partes, que ya lo vamos a estar leyendo, de la Divina Comedia. Va a emular algunas partes de eso y va a tener incluso el propio infierno, que él ya no lo ve como algo malo, sino que es como un renacimiento del héroe. Pero gracias por la pregunta, Lalito, porque es así.
esos 180 grados va a ser luego de haber recorrido Italia. Ajá. Así que cuando él viene, bueno, se enamora, como decíamos, tenía 2 hijas, y luego cambia también, incluso de, como dicen ustedes, de revolucionario, cambia de posición política. Lo cual es una locura, o sea, abiertamente de radical pasa a peronista, y en el medio sus amigos, incluido Borges, comienzan a perseguirlo. Se van a alejar de él, y durante esos 15 años que dura ese matrimonio, él también se va a buscar a su esposa porque va a tener un mal incurable. Cuando muere cae en la depresión, y lo que hace es sumarse a esa revolución peronista que él le decía desde la Dirección de Cultura. Ahí comienzan a darle con todo desde la revista Sur, también Borges, y empiezan a decir, no lo llamemos más a ningún evento, a pesar que él, pero le decían, pero él dirige cultura del país. No nos interesa. No queremos tener nada que ver con él, con Marechal. Marechal se ve solo, sin sus amigos, entonces comienza a dudar. Pero dice, bueno, le preguntan, pero entonces, ¿por qué no te alejas del peronismo para estar con nosotros? Y comienza a ser perseguido. Y dice, no, porque para mí un escritor comprometido, no importa de qué bando estén, como ustedes dicen, sino qué hace por la cultura. Y cuando estalla la Revolución Libertadora, como se le llama en la historia argentina, en 1955, él abiertamente tiene que esconderse. Ya está casada con su segunda esposa porque había muerto la primera hacía 2 años. Y se suma en la mayor depresión, no trabaja, deja todo y comienzan a vivir con un sueldo muy magro de su segunda esposa, que es maestra. Y ahora me gustaría leerles un poema que él le dedicó a ella, que es uno de los más lindos para mí, y que habla del robo sentimental el cual sufrió él, pero sobre todo de eso que dice que se pliega al amor, pero porque es perseguido. El amor es un robo. El amor es un robo, me dijiste una tarde. Robamos y nos roban, y así pasa de moda que en los senderos quedan nuestras mejores galas, secas como lirios que marchitó el otoño. Han pasado los años y de nuevo tu imagen cruzó por mis ideas con la luz de un meteoro. Y mirando en mi abismo y hallando mucha sombra, recuerdo tus palabras, que hablaban del robo. Sí, el amor es un robo. Me encanta, ¿qué les parece a ustedes? No, tremendo, tremendo. Bueno, está bueno sí. el punto de vista, ¿no? Así es. Sí. Tremendo, porque no solamente el amor habla es un del amor. robo, el amor es un robo. El amor es un robo. Es un afano. Si te hubiera escrito hoy, tendría que haber puesto un afano. Un afano, suspéndanlo. Suspendan este amor que es un afano. Claro. Y bueno, pero también él habla que la pena comienza con el número 2. También ese sentimentalismo que él tiene, que habla de cuando 2 personas están relacionadas, sean de la manera que sean, ya comienza la pena. No habla desde el pesimismo, sino que habla de eso, ¿no? El penar también del amor, claro. Pero es muy profundo. Bueno, entonces cuando él comienzan a pensar que está muerto, que está exiliado, ya no lo llaman para nada, comienza a salir en los 60, 5 años después de ese ostracismo, que solamente lo visitaban 4 amigos, pensemos, durante 5 años, solamente con un televisor. Compran un televisor cuando recién salen para estar conectado con el exterior, pero nadie lo ve, e incluso casi que él va, como él le dice, el biamor, el biamante, su segunda esposa, solamente le trae noticias del exterior, pero esos 4 amigos también le dicen, tenés que comenzar a escribir, no podés estar así. Él había sufrido un accidente que lo deja con 30 puntadas en la cabeza, y comienza otra vez a ese recorrer, comienza a agarrar el lápiz y empieza a esbozar esta novela que hablábamos, que le quedó siempre reverberando desde esa visita a Italia. Esta novela habla de la situación social de Argentina, premonitoria de los golpes de Estado que vendrían durante los 70, y esa es la vanguardia que lo coloca a Marechal como padre de la narrativa, pero sobre todo como un gran lector de la sociedad que se paraba en el ser nacional, que hablaba de ese argentino crisol de razas, pero sobre todo humilde. Él le decía a la vida, a la diaria, la ratonera de la vida diaria, a ese ir y venir al trabajo, al estar con la familia, pero sobre todo recorrer cada tipo de los días, de las horas. Cuando escribe
el banquete de Severo Arcángelo, piensa que no va a salir, porque dicen, no, los amigos le dicen escribí, pero él dice, no, nadie me va a querer leer, realmente ya me odian, me detestan, no, vos escribí. Cuando eso comienza en el 63, en el 65 ve la luz y comienza otra vez la carrera meteórica, lo felicitan, dicen que es un gran lector de la sociedad, lo comienzan a llamar, recibe otra vez premios, pero en el 70, 2 meses antes de ver su última novela salir, fallece. Y ahí es cuando vuelve a recibir ese desprecio, porque cuando lo velan en la Sociedad Argentina de Escritores, de la cual los escritores somos parte, y es un honor también pertenecer allí, como siempre decíamos, Alfonsín y Lugones la fundaron, él no recibe a nadie que lo vaya a despedir. Y otra vez la mujer vuelve a sumirse en el ostracismo, hasta que las hijas, 40 años después, vuelven a comenzar a recopilar sus archivos perdidos y relegados, y sobre todo a propósito quemados, y ahora vuelve a estar de moda, entre comillas, las obras de Leopoldo Marechal. Mirá, bueno, fantástico realmente, todo lo que nos contaste, Nati, tremendo. Con ese final ahí agridulce. Sí, agridulce, muy signada sobre todo por las posiciones políticas, que lo que él decía es, los escritores escribimos, siempre tomamos un partido, pero no solamente por nuestros dichos, sino porque nos paramos leyendo la sociedad, anticipando. Por ejemplo, cuando hablamos de las novelas, cuando me siento a escribir, tomo un tema en la sociedad, y por supuesto que la mirada tiene que ser neutral, porque todos tenemos que aprender de lo que leemos, claro. Pero también tenemos que dejar signado para el que la agarre 30 años después, de eso se trata la contemporánea y la histórica, de esa lectura de la sociedad y de esos temas que importaban en ese momento. Pero a él lo asignaron desde ese lugar porque era abiertamente peronista, pero lejos de su posición política, no le perdonaban que a los amigos radicales lo hubiesen dejado. Entonces fue como un dimi direte innecesario porque era un gran escritor. Y bueno, eso, por suerte, la reivindicación desde las hijas de la Fundación Marechal está actualmente. Que si quieren les leo un pedacito. A ver, un pedacito por último, para despedirnos, Nati. Sí. Bueno, él habla del ser humano como robot. Habla de, como yo les decía, del héroe que va acá, que es muy linda, ¿saben por qué? Porque te va dando pistas y vos no sabés cuál es real, cuál es mentira, para dónde va, para dónde sigue la novela. Pero él habla del ser humano como robot. A ver. Robot, dijo como si me definiera. ¿Con qué derecho me ha enredado en su banquete absurdo? Usted es un robot. ¿Le parezco un robot? No del todo, pero se acerca a la hora de los robots absolutos. ¿Y entonces cómo definiría al robot? Un mecanismo. No, un mecanismo no, un ser mecánico. Cumple la serie de movimientos que le ha fijado su constructor, pero lo hace mecánicamente sin tener conciencia del por qué y el para qué. Ni conciencia de sí mismo, ni conciencia del ingeniero que lo ha fabricado. Ese es el robot industrial. Sí, y el único inocente. Entonces, ¿yo sería un robot humano? Casi un robot. Un robot absoluto no se podría sentar en el banquete de Severo Arcángelo. Sobre mis dudas íntimas cruzó entonces un relámpago. Ya lo veo, sí, lo veo presentido en mi sainete de la ratonera. ¿Qué ratonera? Mi ratonera de la vida ordinaria, como ya le dije antes. Bueno. Habla de ese ser, ¿se dan cuenta? De ese ser robot. Que también nos define hoy en día, porque a veces estamos siempre con el telefonito, con las cosas, con las redes. Bueno, totalmente. Ese robot humano y también de la ratonera diaria. Muy bien, bueno, interesantísima la propuesta con Leopoldo Marechal, este poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, como bien nos contaba, bueno, y toda bibliotecario. Su obra. Y bibliotecario. Mañana es el Día de las Bibliotecas, ¿no? De las bibliotecas. A nivel mundial, sí, porque cuando se instauró a nivel mundial, porque cuando se bombardeó en los 90 la Biblioteca Nacional de Sarajevo, todas las bibliotecas se sumaron a eso y desde ahí sí, es un día histórico. Muy bien, bueno, gracias por traernos esta recordación también. Muchísimas gracias, un abrazo. Nosotros también, mucho. Bueno, y los invito a mi @divina_social, que pero claro. Ayer tuve una en la librería también de acá de mi ciudad, así que ahí pueden ver todo y también, por supuesto, pueden leerme de mil maneras. Así es. Bueno, un gran abrazo para vos, todo lo mejor, Nati. Gracias, Nati. Los quiero, hermosos. Nosotros también, muchas gracias. Beso grandote. Chau, chau. Bueno, como siempre es un placer encontrarnos con Nati de Virgilio, una persona luminosa siempre que nos cuenta, bueno, mil historias. Y que nos abre un montón de puertas ahí a la literatura, descubrir libros, autores y cosas para entretenernos. Muy bien.